Okay. My feet are wet now. Los pies húmedos. Okay, youth development. Desarrollo de jóvenes. Hey, for us, you know, quite often people ask why New Zealand rugby players go so well. Dice, mucha gente nos pregunta muchas veces por qué los jugadores neozelandeses les va bien, son tan buenos en definitiva, ¿no? And I think it's the same reason that possibly, you know, the Argentinian soccer teams play A so lo well. mejor puede ser la misma razón por la cual nosotros tenemos acá buenos jugadores de fútbol. In New Zealand, rugby is our national sport. En Nueva Zelanda el rugby es el deporte nacional. If you drive down the street, you will see kids playing it everywhere. Dice, si vas manejando por la calle ves chicos jugando al rugby por todos lados. They play it before school, Juegan antes de entrar a la escuela, al colegio, after school, después del colegio, at lunchtime. en el momento del almuerzo, When the teacher leaves the classroom, they'll play it inside the classroom. cuando la maestra sale de la clase y se ponen a jugar dentro de la clase. Yeah, I used to play it in my living room at home with my sisters, and we'd use a pillow. Dice que solía jugar al rugby en su casa con una almohada con la hermana, él. So I guess the key thing is, the first thing is, New Zealanders just love playing rugby. Así que lo primero que habría que resaltar es que en Nueva Zelanda aman el rugby. And I'm talking even the players that go on and play for the New Zealand soccer team or the New Zealand basketball team, they still love playing Y rugby. mismo los que representan a Nueva Zelanda en fútbol, en básquet, igual aman el rugby también. And it's like I went to the football game the other night, the soccer game the other night. Es como que el sábado pasado cuando ellos fueron a ver un partido de fútbol, Yeah. And even though we're with all rugby people, they love soccer. y bueno, y pasó un poco lo mismo. And I think that is the key thing for us in New Zealand that keeps everybody wanting to be better at the game. Bueno, por eso en Nueva Zelanda de alguna manera todos quieren ser buenos jugadores y mejorar. Como acá, si bien a nosotros nos encanta el rugby, nos sigue encantando el fútbol, bueno, lo mismo pasa en Nueva Zelanda. So what I want to share with you is the journey. If you were a little rugby player in New Zealand, or a little boy in New Zealand, or a little girl in New Zealand, this is how your rugby path would look. Bueno, lo que nos va a contar un poco es el camino que tienen en Nueva Zelanda los chicos, desde que son chiquititos hasta que llegan arriba de todo. The first thing you will notice is rugby is on TV 24 hours a day. We have a rugby channel. La primera cosa es que tienen un canal 24 horas de rugby, o sea, todo el día tenés rugby en televisión. So it takes in every game around the world, from France, from the UK, from all the sevens that are being played, even in Sri Lanka, Asia, there's always games on TV. O sea que ya sea el campeonato francés, inglés, el Seven, hasta por Asia, Sri Lanka, tenés todo el rugby en Nueva Zelanda. So that's the first thing you notice. The next thing you will notice is we have a program in New Zealand. It's called Small Blacks to All Blacks. Y después tienen un programa en Nueva Zelanda que se llama de Small Blacks a All Blacks, de pequeños negros a los All Blacks. Okay, so when children start playing formal rugby, they'll play at around the age of, they can be 5, 6 or 7. Normalmente empiezan a jugar alrededor de los 5, 6, 7 años. But they all play in an under 7 grade. Pero, ¿cómo? Sorry? They all play in an under 7-year-old. Pero todos juegan antes de los 7 años. Okay, the rules they play, there's no tackle. La regla que tienen a esa edad es que no hay tackle. So they play what we call ripper rugby, where they have little tags on their shorts. Juegan ese ripper rugby que acá se lo llama tag rugby. Okay. It's 7 aside, 7 por lado, half field. la mitad del campo. All the kids get to play. Everybody plays. So there's rolling subs. Así que todo el mundo juega, hay cambios constantemente que entran y salen. The score is kept under control, so you don't have any teams beating another team by big El scores. resultado se trata de mantener bajo control, cosa que no haya un 50-0. So if one team's winning by too much, they might change some of the players around. Si en algún momento hay una disparidad muy grande en un partido, cambian los jugadores. Okay, there's no scrums, lineouts or kickoffs, no set pieces. No hay formaciones fijas, It's all about just running with the ball. es solo correr con la pelota. What do you think the key focus at that level is for us? ¿Cuál creen que es el foco principal en esa edad, en ese nivel? Fun. Yeah, it's all about fun. What we talk about is positive, safe and enjoyable. Nada, que sea positivo, que sea seguro y que sea disfrutable. Now the other thing that is really important in the development is every single
person that coaches a team Dice, in New Zealand, otra cosa muy importante es que cualquier persona, pero cualquier persona que sea coach en Nueva Zelanda, every year has to attend a coaching course. todos los años tienen que hacer un curso de coach. So we run Cualquier categoría, cualquier tipo que colabora. So we run a course for the junior coaches. It's called the Small Blacks Coaching Course. Entonces tienen ese programa que se llama los coaches de los Small Blacks. And it's compulsory. If they do not attend the course, then they cannot coach. Entonces si no hacen ese curso no pueden entrenar nada, participar, colaborar, nada. Now the things we do there at those courses, it all talks about an attitude. The coaches need to have an attitude to turn children onto rugby, so they love the game. Dice que básicamente lo que tratan de hacer es que el entrenador tenga una actitud de llevar a los chicos a que jueguen rugby, que los incentiven más todavía. So we talk about a coach's code. Entonces tienen un código de coaches, unas reglas o códigos. We also talk about a parent's code, how we want the parents to behave, because lots of times the parents want to win more than the kids. Bueno, dice que también hay un código para padres, porque muchas veces los padres quieren ganar más que los hijos. Okay. And the other thing that we work on in those early years is we work on dad as a first coach. Y dice que trabaja mucho en esos primeros años en el papá como su primer coach. Or it could be mum as a first O coach. también la mamá como su primer coach. So all the children that play small backs, they get a skill sheet. Entonces todos los chicos tienen un papel, un programita de destrezas, ¿sí? And they take that home Y se llevan eso a la casa and they have activities to do with their mum or dad after school every day. y tienen actividades para hacer con la mamá o el papá todos los días cuando vuelven del colegio. So the good thing about that is dads go out with their sons instead of coming home and Y dice que spend some time la with idea, them. bueno, es que los padres lleguen de laburar y que se pueden tirarse a dormir, estén con los hijos y que los hijos también no estén todo el día con la play. So in terms of development, we really want to encourage fathers, mothers or parents to work with their children. Bueno, básicamente alientan a los padres a que trabajen con sus hijos en casa también. As we go through the whole process of youth development and even into adults, we look at four key areas. En todo este camino, desde chiquitos hasta grandes, se fijan en 4 áreas específicas. Okay? They're physical, La física, psychological, psicológica, technical, técnica and tactical. y táctica. So if we're looking at the under sevens, these young ones here, what do you think the key focus at that age is? ¿Cuál piensa que entonces debería ser de esas 4 áreas la más importante para chicos de esta edad? Psicológica, física, técnica y táctica. A esa edad, ¿en cuál debería ser el foco? A esa edad. There's a mix. All mixed. Okay, what we look at is technical is important. So we're teaching them how to catch and pass. Técnica para enseñarles cómo agarrar y pasar. And the other big technical coaching point there is the running. Y, So they learn how to run with the ball, evasion, and that sort of y thing. empezar a enseñarles a correr, a evadir. And from a psychological or a mental point of view, it's about enjoyment Y desde el punto de vista mental, disfrutar and fair play. y juego limpio. Okay, tactical, hardly any tactical at all. Táctica, nada. No. And physical, well, kids, they run around all day at school. Dice que, bueno, que físico no mucho, porque los chicos están todo el día corriendo. It's like Juegan en todos lados. It's like when we're adults, you know, we don't go to work and at lunchtime we go out and run around and Cuando nosotros somos grandes y estamos laburando, nos salimos a comer y nos ponemos a correr. But kids are doing that all the time. Pero los chicos hacen eso todo el tiempo. Okay. One of the best times to develop speed for kids is in the younger years, so under the age of 10. Dice que la mejor edad para empezar a trabajar la velocidad es en los primeros años, antes de los 10 años. So if they are used to running fast at those ages, that speed can be carried. It's an area where you can develop Dice speed. que si antes de los 10 años empiezan a acostumbrarse a correr y a correr rápido y a acelerar, esa velocidad se puede ir mejorando con los años. When they get their teenage years, the 12, 13, Cuando llegan a los 12, 13 años, that's a good time to start developing endurance. dice que es una buena edad para empezar a trabajar endurance, que es ese fondo, ¿no? Sería fondo, sí, correr y correr. The next thing is as they grow up, we go to under 8s to under 10s. That's when we start teaching the tackle.
Dice que después entre los 8 y los 10 es cuando empiezan a enseñar el tackle. The coaching courses there involve what we call tackle box. So there's a tackling coaching course. Dice que hay un curso de tackle también para los coaches. Okay. We go under 11 to under 13, and that's when we go to tackle, 15 aside, full fields. Bueno, acá todo lo que, ya desde los 11 hasta los 13, ya juegan 15 hombres en toda la cancha, los suplentes siguen siendo los mismos, the scorekeeper and control as well. Yeah, and that's when we add in the scrums and the lineouts. Y ahí le agregan las formaciones fijas. Now, just very quickly, if I go back to here, the key thing about Ripper Rugby, La clave o una de las cosas importantes de esta Ripper Rugby, one of the things that works very well for us is it's all about an image. dice que lo que les funciona a ellos mucho es que todo se trata de una imagen. Yeah. Now, mothers and a lot of mothers, they have a look at their little boys and girls and they don't want them to tackle, it's too rough. Dice que muchas madres lo que tienen que a veces lo ven a sus hijos y que no quieren que tacleen porque dice que todavía es muy brusco. So if we take the contact out at that early age, we get lots and lots of children, lots of parents wanting their kids to play. Dice que a esa edad, si sacás la parte de contacto y de tackle, los chicos van a querer divertirse porque saben como que no se golpean, que es todo diversión y correr. Now, the same thing, as we go through those years, we get to that under 11, under 13 year, obviously the skills that are starting to be coached here are your tackle, you're cleaning out of rucks, we're looking at scrummaging, positioning. Dice que también empiezan a practicar la parte del tackle, el tema de el scrummage y el tema de la posición del scrum y el tema del rack también, para limpiar racks. So at that stage, the technical development of the game, it's starting to climb. Entonces un poquito la parte técnica del juego empieza a tomar más importancia. At this level here, every coach does a different course. They do what we call Rugby Smart course. Dice que a esta altura de esta edad todos los coaches tienen que hacer un curso diferente que se llama Smart. Rugby Smart. Rugby Smart es otro curso. Okay, and again, every coach in New Zealand, apart from the small blacks coaches, even Graham Henry, every year he has to do Rugby Smart. Dice que todos los entrenadores de Nueva Zelanda, mismo hasta Graham Henry, todos los años tienen que hacer este Rugby Smart. And it's actually quite incredible where you see a whole lot of coaches sitting in a room and they might be coaching school rugby, club rugby, and then Graham Henry walks in and sits down. Dice que es increíble ver que de repente ves una cantidad así de coaches de clubes y de colegios y de repente aparece Graham Henry y se sienta y tiene que dar el mismo curso. And the focus of that coaching course is about safety, how to make sure people tackle properly, accuracy in the scrum. Dice que gran parte de ese curso es el tema de la seguridad, de cómo los jugadores tienen que poner la cabeza en el tackle, de la posición en el scrum por un tema de seguridad. And this is where, at this age here, all the rugby leaves the clubs now and it goes into the schools. Básicamente ya en esta altura de esta edad ya empiezan a jugar en el colegio, ¿sí? And a lot of the schools, some of the big schools, they have what we call a rugby institute. And some of the boys and girls can get scholarships to go to the schools because of their rugby ability. Bueno, y muchas veces en estos casos, cuando hay jugadores que se empiezan a destacar, pueden tener scholarships o deben ser como pases o becas para poder dedicarse de acuerdo a sus condiciones, ¿no? Okay, at that stage there, they're starting to look a lot more at the physical and also the tactical side of the game. Dice que ya en esta parte empiezan a mirar mucho más la parte física, la parte táctica. If one of the boys ends up in a rugby institute, then generally they will get 4 hours per week in class time, school time, just to do rugby. Si uno de estos chicos consigue esta beca, a estos institutos tiene cuatro entrenamientos, digamos, por semana. And on top of that, they will also have their rugby trainings. Y además de eso, tiene obviamente sus entrenamientos de rugby con su colegio. This is also where the talent identification begins. Acá es cuando empieza todo lo que es la identificación de talentos. So the franchise and like the Blues, Chiefs, etc., they start identifying young players at the under 15 level. O sea que las franquicias es cuando empiezan a aparecer y empiezan a ver, no sé, los Blues o todas las franquicias, talentos ya en menores de 15. And that they will come in, there'll be special squads where they'll come in for skills development. Y hay, bueno, diferentes equipos o diferentes lugares donde ya empiezan a trabajar el desarrollo de las destrezas. At under 17, that's when we have a national
under 17 camps. En menores de 17 es cuando empiezan los camps o los encuentros de menores de 17 nacionales, digamos, con esos jugadores destacados. And what happens when they get into these under 17 camps? They do not play games. Y lo que pasa con este seleccionado grupo de menores de 17 es que no juegan partidos. The key focus of those camps is all about skill development, technical development. Lo único que hacen o el foco de esos camps o esas reuniones de estos equipos es skills, es destrezas, desarrollo de destrezas. It'll also be about tactical awareness. Y un poquito de táctica también, el tema de la atención y estar alerta en cuanto a las cosas tácticas. They'll be tutored in things like nutrition and training. Les van a empezar a contar un poquito y a explicarles el tema de cosas como nutrición, como entrenamiento. And they'll also be starting to look at their mental toughness, goal setting, all that sort of thing. Bueno, y empiezan a trabajar un poquito en la fortaleza mental, en el planteamiento de objetivos y todo ese tipo de cosas. At under 18, that's when we have our first national team, New Zealand under 18s. Y el menor de 18 es el primer equipo nacional de Nueva Zelanda. And we also have the franchise teams. Y ya empiezan a aparecer las franquicias con menores de 18, digamos. After that grade, in the provincial unions, we have 14 provincial unions. Tienen 14 uniones provinciales. And they will be recruiting and contracting the best players. Y van a empezar a reclutar y a contratar a esos jugadores, ¿no? Now, the contract for there it's not a lot of money. Dice que los contratos no es mucha plata. But they're players that they believe can play professional rugby within 3 years. Pero son jugadores que se cree que van a estar jugando rugby profesional en 3 años más o menos. Okay. We've got 14 provinces, and each province would have around, how many do you have in your academy, mate? How many do you? Yeah. And each academy will have about 12 to 15 players in them. So 14 provinces. Tienen 14 provincias. And each academy will hold about 12 to 15, 14 players. Y cada academia en esas provincias tiene entre 12 y 14 jugadores. Now those players are looked after pretty well. Their training is monitored. Their physical development is big at this time. Dice que bueno, esos son jugadores son muy observados, los acompañan mucho y que hay mucho de físico ya en esa parte. Yeah, they spend a lot of time on the computers with with the sports tech type programs, and they're great programs. They learn how to use this. They learn how to drive it. Dice que pasa mucho tiempo también enfrente de la computadora empezando a aprender a manejar este tipo de programas como Sportec para poder empezar a utilizarlo. And a lot of the players will have this stuff loaded onto their own laptops. Y dice que la mayoría de los jugadores van a tener este programa ya metidos en sus computadoras. So that helps them with their tactical awareness and their growth. Entonces empiezan a tener cosas de rugby en su computadora para lograr todo. Okay, the next thing that happens is the best players are identified in our New Zealand under 20 program. Bueno, los mejores jugadores teóricamente son identificados en el menores de 20 de Nueva Zelanda. And those people are all monitored by our national trainers, national skills coaches, and our national nutritionists. Y esos jugadores empiezan a ser monitoreados por los coaches nacionales, por los nutricionistas nacionales, más a nivel nacional. Now, one of the very key things when we go from small blacks to all blacks, one of the key drives that all the coaches and development people are trying to get is to help the players be self-aware. Dice que una de las cosas más importantes, o quizá la más importante en todo este proceso, es que el jugador se transforme un poco en líder de sí mismo, que él tenga conciencia de quién es, de qué hace, todo. Okay. Now the other thing that is vital and crucial and important to this whole program in New Zealand is coaches. Bueno, dice que la pata clave de este programa es los entrenadores. So the level of coach development under all these programs, coaches are continuously being upskilled, mentored, looked after, so they develop as well. Entonces, básicamente que todos estos coaches que están en estos programas a lo largo de todo este camino son además monitoreados, controlados y están todo el día actualizándose. With the National Rugby Union, New Zealand Rugby Union, they make available all these coaching courses. They're basically free of charge to the coaches. Dice que todos los cursos que se dan a estos diferentes niveles son gratuitos para que cualquier entrenador se pueda meter e investigar.
And on top of that, the provincial unions, they also have coach development managers that will look after the coaches in the provincial Bueno, y unions. cada provincia tiene además un coach de coaches, digamos, que es el encargado de monitorear y de ayudar a todos los coaches de su provincia. Okay, just want to show you something. ¿Cómo sigue el rugby el jugador que no entra en el circuito de elite? ¿Cómo sigue el jugador que no entró en ese circuito? I mean, that's a good point, because I mean that's probably a flaw. It's not a good thing in our situation. A lot of young people, when they get to the ages of 18, we have a big drop-off of players. Yeah. Dice que es un buen punto, que muchas veces cuando los chicos llegan a los 18 hay como una baja de cantidad de jugadores a los 18. So our numbers when they leave the secondary schools, because they're still in the system. Cuando dejan la secundaria, digamos, y están en el sistema. And then if they don't get picked up in academies, a lot of the players, there's a large number of players that fall away. And they just don't play rugby anymore? Yeah, they might go and play socially, like they'll play at clubs, but they don't do the same training anymore. Okay. Nada, básicamente que si no los eligen para esas academias, no es que dejan de jugar, van a jugar el rugby de clubes que existe allá, pero bien social, digamos. And that's something that we need to work on as in New Zealand, is to try and keep more people playing, because the thing is we don't want to forget is some people develop late. Dice que es algo que tienen que trabajar ellos en ese sentido, porque no se tienen que olvidar que hay mucha gente o muchos jugadores que se desarrollan más tarde, que el click lo hace más tarde. And that's where our club rugby system, which is fully amateur, comes into play. The clubs then develop players, and they're the ones that can highlight the late developers. Bueno, ahí es donde entra un poco el rugby de clubes, que ellos lo siguen teniendo, el rugby de clubes social, digamos, bueno, que ellos también puedan mejorar o ayudar a un jugador para que se empiece a destacar y pueda ser elegible. Tana's just saying there that Conrad Smith never made any New Zealand teams, was never in any academies at all until he made the All Blacks. Dice que, bueno, Conrad Smith nunca formó parte de ninguna academy ni ningún seleccionado menores de nada hasta que fue All Black. Pero dice como que hay todavía un camino a través del rugby amateur, que no es quizás la excepción, pero que puede existir. Sí. ¿Cómo la educación qué influencia tiene, o sea, el tipo tiene que tener un grado académico y llegar a tener su año, buenas notas? Just education, is education a must? Like, okay, you can be part of the academy, but you have to give your exams in the right way or something like that? Definitely. I'll show you this here. This is really important. I'll explain all that. All the boys that go into academies, what they talk about is balance. Dice que todos los jugadores, que fue un buen punto, que en todas estas academias el jugador tiene que tener un equilibrio. Okay, so they have to make sure they keep things like their family, their job, their education, and everything. Bueno, todo lo que hace una persona que tiene que no descuidar la familia, su trabajo, todo lo que hace a uno. There's also, as part of once you're in the academy, there are certain times. It's compulsory. All academies have to abide by where there are education windows. So they're not allowed to train the academies are not allowed to train the players through certain times because they have to be either at university or at... Bueno, y que aparte hay como un schedule donde teóricamente en determinados momentos, en determinados horarios, no pueden estar haciendo nada porque tienen que estar estudiando. O sea, como que les prohíben una franja horaria para que se dediquen a estudiar, no pueden entrenar las academias. ¿Y la gente que no tiene acceso a la educación tiene acceso al rugby profesional? ¿Puede haber? Could happen that a guy who doesn't want to study, he just want to play. Yeah, they're encouraged to look at work, look at jobs, at careers. So it's very important that as part of the academy, that the rugby academy's focus is that the player is fully rounded, they've got something after rugby. Nada, dice que básicamente la academia lo que hace es enfocarse en que aparte de su rugby tiene que haber otra cosa, ya sea un trabajo o un tema de educación, pero solo no. La gente que no tiene acceso a la educación
No entiendo tu pregunta. La persona que no tiene acceso a la educación a un colegio, ¿cómo hace para integrarse al rugby? Es que en Nueva Zelanda me parece que todos van al colegio. Todos van al colegio. Yeah, it's all right. Okay, I'll just quickly show you this here. This is what we call our individual player plan. So once they get to the academy level, even the professional players, they all have one of these. Bueno, esto es un cronograma, no un cronograma, es una planilla donde está lo que vemos ahí, ¿no? Técnico, táctico, física, nutrición, mental, y acá lo que sería, no sé, atributos de líder, de liderazgo, y todos tienen uno de estos cuando llegan al nivel académico. Okay. So when you talk about the holistic development, the ones at the bottom here are self-awareness. And can you just click on the Entonces, por ejemplo, self-awareness, que es un poco de conciencia de uno de quién es, ¿sí? Okay, and the check here is aware of personal strengths and work-ons and works to improve oneself. Entonces ahí te describe, por ejemplo, la personalidad de ese chico. Dice, bueno, una persona que conoce bien sus fortalezas y que trabaja bien para mejorar él como persona. Okay. Next to it, we've got awareness of others. Por ejemplo, bueno, qué conciencia tiene o qué alerta está de los demás, de qué relaciones tiene. Self-reliance. Self-reliance, depender de uno mismo. Team person. Si es una persona de equipo. Life balance. Si tiene una vida balanceada o equilibrada. And career development. Y su desarrollo de carrera profesional. Okay. Now, what you can see is the different colors. Lo que pueden ver son diferentes colores. Okay, so if it's a red color, it's a weakness. Entonces, eso obviamente si tiene el color rojo es una debilidad. So this particular player had a weakness in getting everything balanced. His life was, out of balance. Entonces, ese jugador, por ejemplo, tiene muy bien todas, pero en lo que es el equilibrio en su vida hay algo que está mal. Now, the way we use this is the players will fill this in themselves. Dice que la forma que lo usan es que primero los jugadores lo van a llenar ellos por su cuenta. But also the academy managers, they will also fill it in as well. Pero también los managers de la academy, ellos también lo hacen por su cuenta y lo llenan. And if, for example, tactical leadership, the player has a red here. Si por ejemplo en lo que es táctico, él se autopuso colorado. And the academy manager has a green. Y el academy, el manager puso verde. Then they will need that. Those are the things they will need to sit down and talk about. Bueno, ahí se van a tener que sentar a hablar porque hay alguien que está muy equivocado. And they'll make a plan to get it better. Y van a ver muy equivocado o que tienen diferentes opiniones y se van a sentar para armar un plan para mejorar eso. Okay. Now I don't have one of these for the coaches, but the coaches, high performance coaches, and the coaches that maybe have been identified to get better, they also have one of these. Dice que no tiene uno de estos para coaches, pero que también los coaches tienen esto, los de alta performance y los que tienen posibilidades de pegar el salto también tienen este tipo de controles. Okay, just the key thing for us in New Zealand, the success is in the detail. Dice que para los neozelandeses el éxito está en el detalle. So the ability to be able to pass left and right off both hands is. Por ejemplo, la habilidad de poder pasar para la derecha y para la izquierda con las dos manos. We start that when the kids are at 6 years old. Empezamos eso cuando tienen 6 años. And if you go to a Super Rugby training or an All Black training, they're still pass catch. How can they do it better? How can they do it faster? How can they do it further? Y en definitiva, cuando llegan a All Blacks siguen haciendo exactamente lo mismo, como para mejorar, para que sea cada vez más preciso, más largo. And it's like the tackle. Everything is peeled right back to the basics. Es como el tackle. Todo siempre vuelve a lo básico. What we look at when we're coaching skills is key factors. So if we're talking about a tackle, we're talking about, foot placement, body height, everything right back to the basics. Lo que siempre hablamos cuando hablamos de cualquier cosa del juego es ir a los puntos claves, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de tackle, nada, es el centro de abajo, los pies de apoyo, los hombros, la posición del cuerpo, todo lo que hace a la base de la destreza. Okay, but that there is pretty much our youth development. That's how we go from how we run our program from small blacks to all blacks. Esto es básicamente cómo es el camino de cualquier chico en Nueva Zelanda, de ese programa que ellos tienen que se llama de Small Blacks a All Blacks. The other thing that is really important is coaches.
Y la otra cosa importante es los entrenadores, los coaches. I mean, we are lucky we have coaches at all levels, and the one thing they're all committed to doing is making the All Blacks win. Dice que, bueno, que tienen, por suerte, tienen muchos coaches en todos los niveles, y el objetivo de todos los coaches es uno solo, que es que los All Blacks ganen. Yeah. And because all those coaches are supported by the national body, by the provincial unions, they will work hard so that if I'm coaching the under-7s, when I pass my player up to the under-8s, there's a certain set of skills that player will have. Bueno, básicamente lo que dicen es que como están todos en el mismo sistema, les es muy importante que cuando tienen que dejar uno de sus chicos de menor de 7 pasa a menor de 8, que estén convencidos que ese chico pasa a menor de 8 con las destrezas que necesita. Okay. Just finally from me is just congratulate you guys for becoming coaches. Dice, los quiero felicitar a ustedes por ser entrenadores. It's a really cool thing, a really good thing that you're doing. Es una cosa muy linda y muy copada para hacer. I know these guys up here, myself, we love doing it just for the love of the game. Dice que, bueno, todos los que están acá les encanta hacerlo y lo hacen por amor al juego. Yeah, and just congratulations and keep up the good work. Y nada, los vuelvo a felicitar y que espero que se mantengan así, con ese fanatismo. ¿Ok? ¿Preguntas? Diego. Hola. Hola, Diego. Los equipos nacionales de Nueva Zelanda de menores de 20 para arriba, todos sabemos, son de lo mejorcito del mundo. Sin embargo, cuando colegios o clubes van de gira a Nueva Zelanda de los últimos años de la secundaria, vuelven muy orgullosos de los triunfos, y los entrenadores hablan de que, bueno, tan buenos no son. ¿Cuál es el secreto de que en esa edad no parecen ser tan especiales y después sí lo son? Si es la academia o si hay algo más. Just the answer to that one there is representative rugby. We don't have a lot of representative rugby before under 18s. So as I said, like no tiene muchos representativos. The under 17s, we've got a big range of schools, huge range of schools. Tiene muchos niveles de colegios, digamos. Kelston Boys High, it's a college in Auckland in New Zealand. They just won the World Secondary Schools title in Japan. Bueno, ahí dio el nombre de un colegio que acaba de Auckland, que acaba de ganar el torneo mundial de clubes en Japón, de colegios en Japón. And I know that when teams tour to New Zealand, particularly schoolboys teams, dice que él sabe que cuando hay los colegios van a hacer giras a Nueva Zelanda. If you're going to tour, the first thing we ask is, well, what level do you want to play at? Claro. Y cuando you ask or we ask. I'll ask because I've organised these before. Okay. Él está organizando la gira y te pregunta a usted, nos pregunta a nosotros, ¿qué level querés? ¿Qué nivel? Because I don't think it's any fun for anybody if someone's on tour and they get absolutely thrashed. Dice que lo pregunta porque no creo que sea divertido para nadie ir de gira y que te mate, en el buen sentido de la verdad, que te mate, sí. So we can put you up with the first division school. Entonces te podemos poner con los mejores colegios, con los segundos mejores colegios, con el tercer nivel, con el cuarto, con el quinto. Yeah, and a lot of times I know I've got a school over from Tonga at the moment. Ahora, dice que ahora, por ejemplo, hay un colegio de Tonga en Nueva Zelanda. And they played the bottom team in the Auckland competition. Dice que jugaron contra el equipo que iba último en la competición de Auckland. And it was a good game. Fue muy bueno el partido. Yeah, Tonga College actually won. Y de hecho el equipo del colegio de Tonga ganó. But that particular team that they played, it was a close game, but that particular team that they played, when they play in the A grade, they lost to the top team by 60 points. Pero bueno, ese mismo equipo que perdió con Tonga ahí cerquita, cuando juega contra los mejores, se come 70. But I guess the answer to the question is we have a wide range of teams in New Zealand. La respuesta es que hay un gran rango de niveles y a lo mejor cuando vamos nosotros pedimos que no sea tan alto. And if you organise a tour, to New Zealand, you just say what level you want to play at, and there'll be a team. Si querés ir a Nueva Zelanda, te van a preguntar qué nivel querés y ahí te van a poner el nivel. Diego, una pregunta.
¿Todos son pagos los coaches, los entrenadores en Nueva Zelanda? ¿Son todos pagos? No one's paid. There's only, these guys here are all paid. So the 14 provincial coaches are paid and the Super Rugby coaches are paid. Los coaches de Super Rugby y los coaches de las provincias. Yeah. Ellos sí, por ejemplo, pues son entrenados de Northlands, que es uno de los equipos verdes que vimos hoy. Yeah. So most of our game is amateur. Okay, all the clubs, they're not even allowed to pay their coaches or players. It's against the regulations to pay coaches and players at club level. Nada, dice que a nivel club, a nivel colegio, de hecho no está permitido pagar. But as I say, every coach, I mean, we put a lot of time into developing our coaches, and every coach is committed to the All Blacks winning, the Sevens team winning, and the women's team winning. Dice que nada, que pone mucho esfuerzo en monitorear y en todos esos coaches, y que todos los coaches tienen el mismo objetivo, que los All Blacks ganen, que el Seven gane y que las chicas ganen. And they're actually our 3 flagship teams. 3? Yeah, there are 3 flagship teams, plus the under-20s come into that as well. Okay. Que hay 3 equipos que tienen que son, claro, que son los abanderados del país, que son esos 3 equipos, más el menor de 20. And at the moment, all 4 are world champions. Y en este momento los 4 son campeones del mundo. Sí, quería preguntar si un All Black puede ser universitario de grado aparte del deporte, si el tiempo lo permite, como por ejemplo fue Kirk, el capitán de 1987. As a university degree, or normally it doesn't happen. ¿Quién era en el 87? Like David Kirk in 87. David Kirk. Is it? Yeah, I think the answer, the short answer to that is yes. A lot of them will study. You're saying Conrad Smith has a degree in, he's a lawyer. Conrad Smith es abogado. Yeah, and once a week he works at a law firm. Dice que una vez por semana trabaja en una empresa de derecho, sí, una empresa de abogados. Estudio. But I think the thing is like, when we have a look at this thing up here and had career development, a lot of the boys are encouraged to be doing that sort of stuff. So they do study. It takes them a long time to get the degree, but they do study. Que sí estudian, que a lo mejor les toma más tiempo tener el degree o tener el título, pero que claramente en todo el programa en todo el camino los alientan a que estudien. ¿Cuántos jugadores y desde qué edad tienen registrados o fichados en toda la Unión Nacional? How many players you've got now from, how do you say, registered? I couldn't tell you the exact figures, No te but puedo decir what I can do is I'll exactamente tell el you número, after lunch. I'll pero just te lo va a find averiguar out. para después de comer. Sí. Una más. Sí, Diego, Martín. preguntarle, él habló mucho de los cursos con los que forman a los entrenadores allá en Nueva Zelanda, Sí. que están obligados a hacer cursos todos los años y demás. Si hay alguna parte de los cursos o si hacen algo en especial para enseñarle a un entrenador cómo transmitir más allá de los conocimientos que les explican del juego. Coach, how to coach? That's a great question. Great question, Marta. Because Thank you very much. I know that. Because what we have in our coach education program, we have two strands. One is the what to coach, which is your scrums, your lineouts, all the technical stuff, and the other thing is the how to coach. So it's like teaching skills, learning styles, motivation, sports psychology, physical development, all those sorts of things. Bueno, que tienen dos partes, ¿no? La parte de qué hay que entrenar o qué hay que enseñar y cómo lo enseñás, y dentro de eso está la parte psicológica, pedagógica, motivacional y todo lo que... The other thing we do is we do courses purely on planning and profiling. Dice que hacen muchos cursos también en todo lo que es planificación y el tema de sacar, te ayudan para sacar perfiles. But there's definitely two strands. Pero son las dos cosas en las cuales se basan, dos cosas básicas. Because the key thing is you can have all the knowledge about rugby here, but it doesn't matter what's in here, it's what
you can get your players to do that counts. Básicamente que una cosa es todo lo que puedas hacer vos en la cabeza y después cómo lo transmitís y si lo podés transmitir. ¿Ok? Sí. ¿Cómo está organizado la competencia del rugby juvenil? ¿Cómo tienen organizados los campeonatos, torneos? ¿Cómo es? How is the all the competitions are organised into provincial unions. So Auckland will have their club competitions and their school competitions. Northland will have their competition. Counties will have their competitions. So they're all separate. There's 14, no, there's not 14, I think there's 26 provincial unions that run competitions. Básicamente cada provincia, cada unión tiene su competencia de clubes y tiene su competencia de colegios de acuerdo a la edad de los chicos. Pero está organizado un poco así, por provincia. And then up in Northland, for example, they've got about 40 rugby clubs just in Northland. 40 or 40? 40. 40. En Northland, por ejemplo, tienen 14 clubes. 40 o 14? 40. 40. And Northland's one of the smallest provinces in the country. Y Northland es una de las provincias más chiquititas del país. Okay. Bueno, perfecto, ahora vamos a almorzar y volvemos en 45 minutos.